a nuestra segunda sesión de la hora académica forense. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Antes de iniciar quiero solicitarles por favor que quienes tengan celular acá por favor lo dejen en silencio, porque como ustedes saben estamos grabando la conferencia y nos queda el sonido en la conferencia que estamos grabando para después transmitir. Sigue por favor. El día de hoy nuestro conferencista es el ingeniero Ricardo Palacio. El ingeniero Ricardo Palacio Castillo es el coordinador de la biblioteca forense, es ingeniero electrónico, especialista en docencia universitaria, candidato a magíster en Dirección y Gestión de Tecnologías de la Información, es auditor en ISO 27001, Seguridad de la Información e ISO 9001 y certificado en CompTIA Security Plus y Network Plus Data Security Forensic Examiner. Es hijo de Antonio y Teresa, es casado, tiene una hermosa niña llamada Sara Gabriela. Sara Gabriela de... ¿Cuántos añitos? 3 años. ¿De 3 añitos? Es... Mía. Y el tema que nos va a presentar hoy es informática forense, conceptos, aplicabilidad y casuística. Bienvenido ingeniero, muchas gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias por venir. Y ya aquí hubo la primera inquietud en qué es desconferencista. La idea es que podamos compartir, no en un escenario tan magistral, sino quizás más participativo, y que podamos abordar este tema que muchos podrán conocer, otros no. La idea es irnos como empapando un poquito de él. Voy a empezar por el final. Entonces, en lo que tiene que ver con bibliografía, que casi nunca se ve, ahora desde la biblioteca sé lo importante que es reconocer los derechos de autor, que siempre se olvida. Entonces, al maestro está en primer lugar. Agradecimientos al doctor Jamie Cano, al doctor George Proller, al maestro Marcelo Lau, Javier León, a la maestra Sandra Ferreira, al doctor Alexander Díaz, que es juez de la República, ingenieros Juan Carlos Reyes y Jorge Mario Rodríguez. Han hecho parte de mi formación, y la información que está aquí reflejada, mucha es producción de ellos o la han utilizado en sus conferencias. Entonces, el tema de la informática forense. En la ambientación que se hizo en el llamado y lo que se utilizó este concepto que presenta el FBI. Entonces dice que es la ciencia para adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente o generados en un medio computacional. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros a trabajar? En esa información digital, en esa información electrónica. Tiene el nombre de informática forense. En nuestro país es como el nombre que más popular, el que más se ha recibido. Sin embargo, hay otros nombres que han puesto a nivel de literatura, que es el network forensis. Entonces hacen énfasis en forenses en las redes de comunicación, computer forensis, pues en los equipos de cómputo, y digital forensics, tratando de recoger todo lo que es información digital y cómo se puede tratar. El doctor Jamie Cano dice que es aplicar conceptos, estrategias y procedimientos de la criminalística tradicional a los medios informáticos especializados con el fin de apoyar la administración de justicia. ¿En qué se basa la informática forense? Pues en las otras ciencias tradicionales y en muchas ciencias que manejan muchos de los que están aquí. Entonces se tienen principios de medicina, de biología, derecho, de arqueología, antropología, odontología. Entonces todas esas tendencias y ciencias, todo esto lo recoge la informática forense, pues para también consolidarse como una ciencia que apoya la justicia. Cuando hablamos de informática forense hablamos de delito informático y de delito tradicional que se perpetra con ayuda de las herramientas tecnológicas. Aquí hay una gran diferencia, porque la gente en el común, inclusive en escenarios judiciales, tiene la percepción de que todo lo que pasa por un computador o algo así es delito informático. Entonces, de manera, pues digamos coloquial, algunos dicen, o sea, que si yo cojo el portátil y se lo pongo en la cabeza, ¿eso es delito informático? ¿O es de lesiones personales? ¿O qué consecuencias? Entonces tenemos una definición que han trabajado los americanos, que es el computer crime, que es todo lo que tiene que ver con el computador, con la información que está ahí, los medios en los que se procesa,
Entonces, orientado realmente a la información que está contenida en medios electrónicos. Y los crímenes relacionados con computadores, que es algo de lo tradicional, algo que es un comportamiento ilegal, pero del crimen, digamos, tradicional, del delito tradicional, que utiliza los sistemas de información, los computadores, los medios electrónicos, para poder realizarse. Una de las personas que nombra el doctor Alexander Díez es el autor de la ley 1273, que vamos a ver ahora, de ley de delito informático. Entonces, muchas preguntas se tejían también en Colombia frente a eso. ¿Qué es delito informático? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el delito informático y el delito clásico perpetrado a través de medios informáticos? Entonces, por ejemplo, cuando yo entro, y ahorita lo vamos a ver, a un sistema de información de manera abusiva, entonces eso es un delito informático. Pero aquí le preguntan, ¿una amenaza vía email es un delito informático? De acuerdo a la normatividad y como está planteado el escenario legal en Colombia, él dice no. En caso que se pida dinero sería extorsión que se hace por medios electrónicos. Entonces el delito es tradicional, solo que usa recursos informáticos para cometerse. Como ingresar a un sistema de manera abusiva, una de las preguntas que le hacen a él es delito informático. Han llegado preguntas y el contexto de, bueno, pero si mi hijo tiene el Facebook y tiene su clave y usted entra como papá, ¿sí? ¿Será que usted está haciendo un acceso abusivo? Bueno, la tendencia es, eso hasta ese nivel no se ha hilado, ¿sí? Prácticamente la conclusión es esa, depende de la edad. Pero pues está planteado el escenario así. Delitos tradicionales, entonces, los conocemos y sabemos digamos, ya con el concepto de que se utilizan recursos informáticos, cómo es que se perpetran y pues que hay una diferencia. Y aquí entramos ya realmente a una de las leyes que en los países latinoamericanos es, digamos, Colombia es de los líderes en temas de delito informático y hay ley. Perú estrenó una ley hace poco, Ecuador está también con eso. Y aquí sí se tipifican o se explican cuáles pueden ser esos delitos netamente informáticos. Acceso abusivo a un sistema informático, ahorita vemos un caso de esos. ¿Recuerdan el editor de Soho, Daniel Samper? Pero el otro Daniel Samper. Él es el editor de Soho, hubo alguien que entró, que tomó su clave, que entró al Twitter, a otras cuentas y bueno, hizo y deshizo. Eso es un acceso abusivo. Obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones. Entonces, pongámosle un contexto de, digamos, de buscar la indisponibilidad de un servicio que puede ser crítico para la sociedad, ¿sí? Esto, por ejemplo, del sistema informático o una red de telecomunicaciones, en el 2009 hubo un virus en Irán, se llamó Stuxnet, y ese tumbó una planta nuclear 2 días. Si digamos que esa planta nuclear sea solo para el manejo de guerra o de un contexto de guerra, pues digamos que pasa, pero no sería tan crítico como si eso pasa en un sistema informático que administre la energía de una ciudad, que administre el agua de la ciudad, ¿sí? Cosas que pasan en las películas de ficción no son ficción. Entonces en la película Duro de Matar 4 pasa eso en toda la trama y eso es de la vida real realmente. Daño informático, entonces hay una información, uso de software malicioso, entonces yo instalo en una USB un software que lo que va a hacer es que una vez se conecte en la USB va a esculcar lo que hay en mi computador y me lo va a enviar a través de un puerto que se abre en el computador. Desde que esté conectado, ese programita especial empieza a dejarle ver a otra persona en otro lado información que él no ha autorizado. Eso es software malicioso. Entonces ahí ya es donde uno escucha muchas cosas que decir, que el spyware, que es que no haga clic aquí porque se instala. Entonces todos esos letreritos de gratis, usted se ha ganado algo, ¿sí? Mire el video de fulana en ciertas condiciones o de fulano, ¿sí? Todas esas cosas, el bebé de Shakira. Todo eso que hace, instalar software malicioso en los equipos.
Entonces, cuando se puede demostrar que alguien ha generado un código, un programa que cumple estas características de considerarse malicioso, pues es un delito informático. Hoy en día, esto, violación de datos personales, entonces entrar a una base de datos, a generar alteraciones o sacar información que es confidencial para las personas. Sobre esto hay una nueva ley que es la 1581 del 2012 y se llama así Ley de Protección de Datos Personales, que no es la de Habeas Data. La de Habeas Data es una ley que más protege a las personas frente a las centrales de riesgo. Esta ley habla del dato de la persona en cualquier base de datos. Ahí entramos como instituto nosotros a asumir unos compromisos. ¿Esa es del 2012 y ya está sancionada? Sí, señora. Esa define, por ejemplo, qué son datos sensibles. Ahorita miramos un ejemplo. Estos son suplantación de sitios web, entonces ustedes van, ¿qué saben del phishing? El principio es de pescar, tal cual. ¿Qué saben del phishing? Eso es que le entran a un banco y le ponen los emails. ¿Les suena que les llegue un correo que dice Banco de Bogotá, Banco de Colombia, Banco de Colombia, su cuenta está inactiva? ¿Sí? Haga clic aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos ese clic, ¿qué hace? Él nos lleva a una página que parece ser del banco, pero no es. ¿Sí? Ese tipo de suplantación de páginas web es un delito informático. Hurto por medios informáticos. Ya desafortunadamente en nuestros entornos ya hay varias experiencias es que entré a un café de internet, hice el pago de un recibo y hoy reviso mi cuenta y ya no tengo nada. Eso sí es un delito informático, es distinto, por ejemplo, a la amenaza o a la extorsión. Entonces la gente toma lo que quedó en el computador, a las buenas, a las malas, por ingenuidad del usuario o no, pero lo que hace es generarse un robo, un hurto en medio informático. Y transferencia no consentida de activos. Entonces, lo que se ve en las películas, que entro claves de un banco a otro, ciertos valores, la transacción de moneda, bueno, todo eso. Cuando no se ha hecho de manera consentida, todo eso sí se tipifica como delito informático. Esta ley es del 2009, ha generado en el sistema nuestro de justicia pues un valor agregado, pero la confusión, como les decía inicialmente, de si es un delito informático o un delito tradicional cometido con recursos de tecnologías. ¿Quiénes manejan hoy en día la informática forense como parte del Estado? La policía y el CTI. Entonces la policía, hoy nos visita gente de la policía. En la Dijín hay un cuerpo, pues digamos, especializado, la unidad de delitos informáticos, tanto en la Dijín como en la Fiscalía, que son los que atienden ese tipo de requerimientos. La policía, líder, digamos, en este campo, tiene el primer centro de atención de incidentes informáticos. Entonces, cualquier cosa que pasa delito informático, uno puede entrar a la página de la policía y hay algo que dice CAI virtual y uno puede realizar sus denuncias de lo que tiene que ver con este escenario tecnológico. Dependiendo, pues, digamos, de la denuncia y de todo lo que eso implique, pues vendrán el actuar policivo, obvio, con el procedimiento que debe tener una denuncia común y corriente. Entonces, estas son las dos entidades que en Colombia están avanzando tremendamente en eso, son bien calificados. Ahora vemos un informe de lo que dice Interpol al respecto, y algo de resaltar es el sector privado que va en ascenso. Cada vez más las empresas privadas, los laboratorios están abordando este escenario porque se vuelve, así como los demás servicios forenses, uno más de gran implicación y sobre todo que mueve mucho dinero. El delito informático, el cibercrimen está moviendo más dinero en el mundo que el narcotráfico. Entonces es algo en donde está la plata, está el delincuente. Es algo que está creciendo mucho por la necesidad que se está generando. Y el abordaje de los casos en informática forense responde a lo de ustedes. No sé si ven algo distinto a lo que se hace, por ejemplo, en un laboratorio.
¿sí? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, cuando hablamos de línea de tiempo, o no diferencia, sino unos énfasis, línea de tiempo, debemos tratar de establecer una línea de tiempo de lo sucedido y una línea de tiempo para el análisis forense. Si yo empiezo a hacer la búsqueda de la información, y ya ahorita miramos cómo se puede encontrar, tengo que revisar, poner mis tiempos, empezar como vamos a ver ahorita con la cadena de custodia, hacer una serie de procedimientos que me van a determinar qué pudo pasar, qué es lo que me dice la persona o la víctima. Sí, a las tales horas entré, hice el pago, luego a las 2 horas volví a entrar y ya no tenía plata en la cuenta, entonces se establece una línea de tiempo para el delito y una línea de tiempo cuando ya el perito empieza a abordar el caso y empieza a detallar lo que va encontrando en su análisis. La posible ubicación del evento. Aquí tenemos un concepto interesante y es que esa posible ubicación, una es la de la víctima y otra es desde donde me hicieron el ataque o el crimen o el delito. No sé si escucharon que ya habían encontrado que unos hackers chinos estaban haciéndole no sé qué a Estados Unidos. Pero cuando ellos hacen ese ataque lo que buscan es hacer puentes con, digamos, haciendo uso de recursos tecnológicos para que los ataques parezcan que vienen de otro lugar. Entonces exageremos el asunto. Tenemos 2 países en conflicto y alguien usa esa técnica para que crea que a mí me está atacando es Venezuela. Resulta que no, y el ataque viene de Venezuela, se está evidenciando que es de Venezuela y está dándose a Estados Unidos, pero resulta que no es de Venezuela, sino que están utilizando un puente. Entonces, esta es una de las cosas en donde hay que tener ya mucho más cuidado, porque si no identificamos bien realmente la trazabilidad de dónde está viniendo o de dónde se generó el ataque o el delito, pues podemos cometer errores gravísimos. La naturaleza del evento. Entonces, como vimos en la ley anterior o en el crimen tradicional, si nosotros estamos hablando de que me robaron o de que me suplantaron la página o me robaron los datos personales, entonces identificar eso. Y el manejo estratégico del incidente. Yo hablé ahorita del phishing de Bancolombia. Sí, aquí pues podría decir cuántos tenemos cuenta en el Banco Popular. ¿Cuántos tenemos cuenta en el Banco BBVA? De manera curiosa, yo no conozco phishing del Banco Popular, pero sí del Banco BBVA y otros. De Colpatria, Davivienda, los bancos más grandes, ellos no tienen la culpa. Pero si llega a pasar algo, como lo que pasó alguna vez en Davivienda, ¿sí? ¿Qué pasó con Davivienda en ese momento? Creo que eso fue antes de ser banco como tal. La gente sacó la plata. Entonces, ¿el manejo estratégico del incidente va a eso? ¿O será que levantamos una alerta de seguridad nacional por lo que pase? ¿Qué error se comete? Que se tapa la información. Una cosa es el manejo estratégico y otra cosa es que se tape la información. Digamos, crimen organizado que está detrás del cibercrimen, del delito informático, ellos no se tapan la información. Ustedes busquen cómo, por ejemplo, hacer hacking en Google y les sale cualquier cantidad. Todo el mundo pone y masticadito. Primero, prenda el computador. Segundo, haga esto. Tercero, corra tal programa. Todo está expuesto. Como se ha trabajado no en un manejo estratégico del evento, sino en tapar la cuestión, entonces pregúntele a usted a un banco si su banco es seguro. Claro, somos seguros. ¿Los han hackeado? Nunca. Eso es a otros bancos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debe, digamos, el perito tener en cuenta para cuando hace el abordaje del caso, para que tampoco, pues si él es el experto, no se filtre por parte de él, ¿no? Se haga un manejo y se acompañe. ¿Qué buscar? Pues qué pasó, qué sucedió, cómo sucedió y si hay un presunto responsable. El ejercicio es interdisciplinar. Cuando se habla solo de informática forense, a donde llega uno como máximo, como perito, pues es a la máquina. Yo no puedo saber si estoy aquí o quién está acá. Puedo saber el usuario. El usuario que hizo eso fue Ricardo.Palacio. Pero soy yo el que estaba ahí. ¿Qué tal yo le haya prestado la clave a alguien? Entonces ahí sí empezamos a ver lo que hemos dicho de pronto en otros escenarios. ¿Usted presta su clave? Si se la entregan y le dicen que es suya y se generó un delito y al llegar ahí el usuario es el suyo, ¿qué vamos a hacer?
No, es que se le dio a fulano. Empieza a complicarse y a generarse otro escenario. En el abordaje de la evidencia o de la escena del crimen y digamos de todo lo que se empieza a trabajar aquí, para la informática forense se definen estas como etapas, que es identificar cuál puede ser la evidencia, adquirirla, ¿cierto? ¿Qué hay? ¿Cómo la puedo tomar? Hacerlo en buenas prácticas. Aquí aplica el concepto de evidencia tradicional, no contaminarlo, preservarlo, ¿sí? Realizar copias. ¿Qué ventaja tiene la evidencia digital? Y ahorita vamos a entrar en detalle de la evidencia digital. Es copiable. ¿Sí? Digamos en el otro escenario, la evidencia física pues es lo que me entrega, no lo que yo tengo, ¿sí? Yo no lo puedo reproducir. Que de ahí pueda sacar varias cosas es distinto, pero no es copiable. La evidencia digital sí es copiable. Con unas buenas prácticas y unos procedimientos avalados y reconocidos internacionalmente, yo puedo tomar una imagen de un equipo y reproducirla exactamente sin tocarla, sin contaminarla. Entonces viene eso, las copias, la cadena de custodia, analizar pues las técnicas forenses en informática y obviamente presentar un informe. Ese informe pues tiene unas características así como los que se manejan en nuestro contexto. Entonces ahí no se trata de exponernos como científicos y hablar técnicamente. Si decía un profesor, hay una huella digital que tiene cada archivo que se llama hash. Él decía, si usted no le explica a un juez qué es hash, él va a pensar que es el hermano de Osama y todo el caso se le va a caer. Entonces este dictamen y este informe debe ser algo claro, donde tenga que él entrar a hacer explicación porque el juez o la audiencia si lo pueda, pues se tendrá que hacer. Pero no es ponernos y dárnoslas pues de importantes con un metalenguaje que no pueda ser entendido y simplemente el dictamen se va a descartar porque pues no es de interés para el proceso. Vamos a la escena del crimen. Es el espacio físico o virtual. La gente en un primer momento puede llegar solo a la máquina, pero hablábamos que se estaba frente a un caso. Entonces yo llego a un equipo, tengo el equipo donde se dio el delito, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, ¿será que yo llego y si en mis buenas prácticas tengo que usar guantes, pues uso guantes? ¿O será que dependiendo de lo que haya pasado, de la información que tenga en ese momento, pues más bien me ayudo de alguien que trabaje en otro laboratorio, que me ayude a levantar huellas dactilares sobre el teclado, sobre el escenario, ¿sí? Ahora vamos a ver, de acuerdo a esto que está aquí, que hay delitos que se pueden estar cometiendo en caliente y hay que saber cómo llegar a la escena del crimen. Entonces, ¿será que yo pregunto? ¿Será que es que el tipo que está ahí es más grande que yo y si se siente atrapado me va a pegar, me puede lesionar? Ese tipo de cosas hay que considerarlas al abordar la escena del crimen. No es solo coger el computador o el disco o la memoria, sino dar un abordaje integral. Y si necesito de otros expertos, pues hacerlo. Porque no podemos caer en lo que ya ha pasado. Entonces está el perito en informática forense, pero ese también ya hizo el curso de dactiloscopia, pero también el curso de no sé qué, ¿sí? No está mal, pero los expertos pues se van por una línea y son expertos por eso. No apagar. ¿Qué escenarios tenemos en una escena del crimen? Resulta que si yo llego a un computador y aquí pasó algo, si yo lo apago puedo estar perdiendo evidencia. Hay evidencia que es volátil. Ya vamos a ver las clasificaciones, pero hay evidencia que es volátil. ¿Qué han escuchado ustedes que en el equipo cuando se apaga se borra? Los temporales, lo que no se ha guardado, lo que está en la memoria RAM. Si yo no hago una adquisición de la evidencia de lo que está en esas áreas volátiles del computador, pues me voy a enfrentar a que apago el equipo y perdí la evidencia. Si estoy conectado a una red y estoy recibiendo un ataque y me di cuenta y necesito revisar qué es lo que está pasando y desconecto el equipo de la red, ¿sí? No desconectar, desconecto, ¿qué hago? Entonces, cuando estoy en red y alguien me está atacando, yo sé con unos comandos de dónde me están haciendo una conexión. Tengo algo que es la dirección IP. ¿Para todos es claro la dirección IP? Es una dirección que recibe el computador
para poder trabajar, sobre todo cuando está en red e internet. Entonces, con esa dirección IP y una serie de procedimientos, yo puedo llegar a una dirección física o una ubicación física de donde está el equipo. Entonces, si yo hago esa desconexión y era un ataque en red, un delito que se está perpetrando en red, pues voy a perder toda la evidencia. No prender. El equipo está apagado y resulta que al prenderlo se generan unos registros y sobrescriben otros. Entonces, ahí hay que tener mucha información y mucha precaución sobre qué procedimiento yo voy a tener en el momento en que abordo la escena del crimen. Puedo tener unos registros cuando, a pesar de que muchos se borran, otros quedan guardados apenas apago. Si yo logro generar la imagen del equipo apagado y luego empezar a investigar, pues voy a tener cómo quedó. Pero si yo cometo el error de prenderlo, ahí se fueron. Otros errores comunes es: el equipo se está analizando y resulta que tiene un sistema operativo y tiene una actualización pendiente y él avisa. ¿Sí les ha pasado en sus computadores? Hay una actualización pendiente, ¿sí? Y entonces ingenuamente uno dice, bueno, instala la actualización. Ahí ya no es la evidencia que tenía antes de actualizar, la estoy modificando y estoy alterando. ¿Qué hay para hacer ese análisis? ¿Qué hay para ese abordaje de la escena del crimen, para el abordaje de la evidencia, que es lo que vamos a ir a buscar, pues? Entonces, una serie de recursos que no se pueden quedar atrás. Entonces yo llego, fotografío, hago video. La recomendación y la buena práctica es no trabajar solo, tengo que levantar una cadena de custodia. Entonces revisar que haya testigos, que haya gente que acompañe el proceso, para darle más transparencia a todo lo que se hace. Precisamente ante la vulnerabilidad de la evidencia, pues cualquiera puede decir, no, es que esa no es la foto, o ese no es el archivo. Entonces se establece una cadena de custodia y una serie de herramientas que nos permiten soportar el caso. Pues guantes, bloqueadores de hardware, esto que ustedes ven acá, este aparatico amarillo, es un dispositivo que bloquea que haya transmisión del computador, de un computador hacia el medio, hacia un disco duro, una memoria USB o algún tipo de almacenamiento de ese estilo. ¿Por qué se nos infectan las memorias USBs? Porque son muy promiscuas. Son muy promiscuas, pero para que haya esa promiscuidad, ¿qué pasa? Les sale una vainita que se llama trash y otra que se llama Sí, salen ahí cositas, pero ¿cuándo sale eso? No solo con el antivirus, uno las debe vacunar, pero ¿cuándo pasa eso? por abrir haciendo doble clic en... Cuando se conecta. En el momento en que yo tengo la USB y se conecta y no se vacuna o lo demás, pero solo con el hecho de conectar el dispositivo, ya el computador a donde lo conecté le está haciendo una transferencia de información. Es en ese momento en que, porque uno dice, pero ¿qué hora si solo lo puse? Es más, yo no grabé nada de allá para acá. O sea, yo saqué mi información de aquí y la puse en el computador. Y si este computador tiene virus, ¿por qué me lo pasa? Pues no, se establece una comunicación en doble vía, ¿cierto? Y le pasa esto, pero como el otro es un virus y se comporta como un virus biológico, pues se pasa acá. Él ve otro medio de reproducción y simplemente se pasa. O sea que es mentira que si uno lo hable, en lugar de darle doble clic con el icono que dice abrir, ¿se salva de eso? Sí, si no es mentira, si no está parametrizado en el sistema, para que solo sea de lectura, siempre va a haber un contacto. Entonces imagínense que yo llevo este dispositivo, que es un disco duro de un portátil, que tengo información, y no utilizo un bloqueador de hardware. Lo conecto así sea a mi equipo de análisis forense o donde sea, y ahí se me contaminó. No solo en el sentido de que se me llena de virus, sino que se contamina la evidencia. Entonces, por eso es clave estos bloqueadores. Bolsas. Entonces son detallitos, porque se usan los embalajes y todo que es común ya en nuestro argot. Y el embalaje primario, y el otro, y el contenedor, y todos esos términos. Pasa lo mismo con esto. Entonces, si yo tengo un medio de almacenamiento en donde puedo tener evidencia, y por ejemplo es un disco duro o una USB,
Si la expongo, por ejemplo, a un campo magnético, ¿qué puede pasar? Entonces, como pasaba con los casetes, entonces se dejan encima del equipo y resulta que se van borrando y se van dañando. Eso es lo que pasaba. Entonces es información digital que está mal almacenada dentro de medios magnéticos. El principio del casete y la cinta es lo que utilizan los discos duros de hoy en día. Hay otra tecnología que se llama estado sólido y es otra cuestión. Pero el disco tradicional funciona de la misma manera. Se generan campos que van poniendo información digital y luego el lector se encarga de reconstruirla. Entonces, todo esto se debe tener en cuenta y obviamente documentos. Siempre documentar todo, como pasa de manera tradicional. Ya hay equipos más sofisticados, entonces tenemos ya cajas. Estos son equipos estilo FBI en donde llegan con todos los juguetes para hacer el análisis de la evidencia que puedan encontrar. Muchas veces dentro del análisis hay que utilizar software especializado para que al poder tratar de conseguir la evidencia, por ejemplo, y la evidencia está protegida, es un archivo de Word. Y en el archivo de Word está la información que queremos, ahí está la evidencia. Pero ese archivo de Word está protegido por contraseña. Entonces, con los protocolos y todo esto se ejecutan programas para romper esas contraseñas y eso requiere de mucho poder de procesamiento. Entonces llevan todo esto para que, si toca hacerlo en sitio, se haga lo más rápido, o si no, pues ya se lleva y se pone a trabajar en otro lado. Decía que la evidencia es duplicable, entonces hay equipos que permiten, sin contaminar del uno al otro, generar una copia exacta. Cuando hablamos de copia de respaldo y de backup. ¿El backup qué es? Una copia de seguridad de los archivos nuestros. Entonces, un error también es el backup me sirve como copia de la información. Un backup es una copia, por ejemplo, de la evidencia. Yo acabo de hacer un backup a este equipo y digo, yo no me llevo el equipo, o no incauto el equipo, no secuestro el equipo para el análisis forense, sino que me llevo el backup. Ahí está toda la información. ¿Sí? No, yo creo que no, porque sería como una cosa secundaria. Está la información que yo escoja que se haga en el backup, pero ¿qué pasa? Resulta que cuando hay delito informático en los espacios que uno no ve y en todas las cosas que uno no ve a través del sistema operativo, se guarda información. Por eso ustedes han visto ya muchos que se me borró la información y ejecuta uno un programa especializado y él recupera la información. Si uno no la ve es porque no está. Pero resulta que el programa sí esculca bien donde tiene que esculcar y la recupera. ¿Qué es hacer una buena copia o sacar una imagen para un análisis forense? Se llama bit a bit. Cada espacio que tiene el disco tiene que reflejarse en donde yo lo estoy copiando. Entonces, si tengo un disco donde está la evidencia y es de 500 gigas, ¿de cuánto debe ser el disco? ¿Cierto? Mínimo de 500 o más. ¿Sí? Si no lo tengo así, no voy a poder hacer una copia exactica. Hagan de cuenta un cuadrado, una hoja de Excel llena de campitos, y entonces la A1 tiene que trabajarse igualita aquí, A1, B2, B2, sí. Si no tengo una copia generada con esa, digamos, como ese nivel y esa rigidez, no me va a servir. Y obviamente que ante la presentación en un juicio, pues no voy a tener validez. Entonces, por eso todos estos equipitos que lo que hacen es bloquear y solo generar información en un lado para que el medio quede sin contaminarse. Aquí en esto, pues muchos de ustedes ya son magos, pero ocurre lo mismo. ¿Sí? No hay crimen perfecto. Entonces, el principio del OCAR, que tiene ya tantos años y cobra tanta vigencia aún hoy día, pasa lo mismo. Sabemos que, por ejemplo, si hay un ataque, yo voy a tener una dirección IP, o voy a tener un usuario, o voy a tener algo que va a quedar en la escena del crimen que yo voy a poder recoger y que me va a conducir la investigación. Entonces, este principio pues aplica completamente para lo que es informática forense.
Las USBs y todos los dispositivos electrónicos tienen una firma. En el análisis que se puede hacer cada vez que yo conecto a un equipo, él me genera unos registros, y esta, por ejemplo, que es marca Sony, él me va a decir, se conectó una, y como viene con la información de fábrica, es marca Sony y fue conectada en tal momento y tal cosa. Entonces siempre va a quedar algo. Con el caso que les decía del virus que les pueda robar la información, si fue a través de una USB y está la USB y se actúa en el tiempo correcto, pues se va a poder encontrar evidencia que nos puede por lo menos indicar a dónde podemos nosotros buscar la evidencia. Esta es una definición y la uso porque es que la encuentra uno en mucha literatura sobre lo que es evidencia digital, que es un desafío también que estamos teniendo en Colombia, y ya vemos por qué. Entonces dice que cualquier información que sujeta a una intervención humana u otra semejante, por esto ¿sí?, ha sido extraída de un medio informático. En este sentido, la evidencia digital es un término utilizado de manera amplia para describir cualquier registro generado por o almacenado en un sistema computacional que pueda ser utilizado en un proceso legal. Entonces, esa es la reflexión, porque no se ha debatido mucho. No sé si hablarán de inteligencia artificial, de algo automatizado, pero pues de intervención humana u otra semejante. La evidencia digital, ya como tal, pues posee entre otras características que es volátil, ya vamos a ver más, pero ya hablamos de la memoria RAM, se puede ir la evidencia que tenemos ahí. Es duplicable, que es una ventaja para el perito, tener información duplicable. Entonces la buena práctica es sacar, si se puede, 2 copias mínimo o 3. Entonces yo puedo trabajar, si por alguna razón se cometió un error y se corrompió esa, pues entonces cojo la otra. Nunca obviamente trabajar sobre la original. Es eliminable. Si yo hago un proceso, yo les decía ahorita de él, cuando se borra la información y se recupera, yo puedo hacer, digamos, un delito, y si lo que quería era borrar información, ejecutar programas especializados para que sobrescriban de tal forma que no se pueda recuperar. Entonces es eliminable, puede llegar a ser anónima y pues alterable y modificable. Entonces no es solo es ir a recogerla, aquí ya se empieza, lo otro es como la teoría, y aquí ya vamos a enfrentarnos a algo que nos aterriza, y es una ley. Entonces hubo una sentencia aquí en Colombia hablando de evidencia digital, diciendo que la recuperación de la información que se deja, por ejemplo, en internet o medios semejantes, ¿sí?, no contempla, esta es una sentencia y una legislación que habla de eso, y dice, no contempla que sobre esa información hay una protección que está protegida nacional e internacionalmente, y habla de datos sensibles. Entonces se nos empieza a complicar el escenario. No es solo conseguir la información, si yo no tengo la autorización, ¿sí?, del fiscal, lo que se genere en el caso, lo que se dé, yo puedo estar haciendo, sí, una extracción de evidencia, pero puedo estar entrando a cometer otro delito, y es violación de datos personales. Entonces ya esta ley que les decía, la 1581, y otras por ahí, pero la 1581 con ese énfasis, ya habla que son datos sensibles. Entonces la orientación sexual, la orientación religiosa y otras que de manera común se ponen en todos los formularios, en todas las encuestas, ¿sí? Llame esta encuesta y le regalo un esfero, o esta encuesta para la rifa de un iPad, o todo eso es información que están recogiendo, es sensible, debe estar protegida y debe agotarse un procedimiento para uno poder adquirirla. Entonces ya se están generando pronunciamientos legales sobre cómo tratar y abordar la información y cómo tratar y abordar la evidencia digital. Y este no lo quité, con pena, con los compañeros de la DIJÍN. Pero hubo un escándalo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hubo un procedimiento, esa pelea está casada entre registraduría y policía hace rato, desde las elecciones del 2010-2011, en donde se dijo que la registraduría había sido atacada y que había unas direcciones de la policía. Pero aquí quiero hacer énfasis, aquí se está diciendo que sí pudo haber una incautación de una evidencia, pero como esto llevaba datos personales, ¿cierto?, no había orden judicial. Entonces ellos saben lo que tienen que hacer, pero como aquí la justificación es que
no hubo orden judicial para esos datos sensibles, entonces se puede estar de pronto caído en un proceso que no tiene, digamos, la validez legal. ¿Lo recuerdan? La volatilidad y cómo se recoge la información, pues entonces tenemos la memoria RAM, otros estados digamos, de donde puede estar la evidencia y donde se puede generar. Colas de impresión, dispositivos USB, discos duros. Entonces estos que están aquí en esta parte son los más fáciles de abordar porque la información está ahí y entre comillas no le va a pasar nada. Pero la otra, si no estamos pendientes, se va a ir. ¿Les ha pasado que imprimen y dicen y cierran el programa? Dice, si cierra el programa no se imprime o perderá la impresión. Esa es esta cola de impresión. Entonces, en un computador clásico y normal, la impresora toma eso, imprime y no hay tiempo de capturarla. Pero si es un centro de impresión, yo voy a tener colas de impresión y ahí puedo tener evidencia. Entonces, es la forma de expresar que es una volatilidad que hay que tener en cuenta. Lo otro, pues, es más fácilmente de abordar. Las fuentes y origen de la evidencia, pues todo lo que conocemos como medios de almacenamiento, dispositivos de red, las impresoras, cada impresora, alguien de grafología de pronto, todas las impresoras tienen una huella digital, cada vez que imprimen es de esa impresora, de nadie más. Entonces sobre todo eso hay información para esculcar. Y creíamos que solo era lo convencional, ¿no? Hoy día, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Distinguen esto? Esto tiene conexión a internet, esto toma fotos, esto graba, ¿cierto? Y ahora estamos con estos de por aquí abajo. ¿Reconocen los de aquí abajo? Populares, ¿no? Hoy día ya, tablets, de todo, mejor dicho. Miren a dónde nos estamos abordando ya o llegando pues con esas fuentes de información. Acá se deben establecer cadenas de custodia también en medio físico, no todo es digital a pesar de que la información sí, pero cadenas de custodia, formatos que puedan mostrar la trazabilidad, trabajar con testigos, algo bien importante, trabajar con la hora legal de donde nosotros estamos. ¿Sí? A veces uno tiene una hora legal en su reloj y en el computador dice otra. ¿Cuál es? Entonces busquemos el referente, que es la hora legal para Colombia. Si hay una novedad con mi reloj y con la máquina que yo voy a abordar, pues la registro y sigo el procedimiento. No voy a ponerme a cambiarle la hora al computador para que quede con la hora legal porque me tiro todo. Entonces, ese pedacito. ¿Algo del informe? La hora están dando es cuando están investigando. Sí. Por eso es importante que los equipos de una organización estén con la hora legal colombiana. Si hay una diferencia, un delito informático, eso es ya. Entonces, si hay una diferencia de 7 minutos, ¿cuánto puedo hacer en 7 minutos si es que eso, la velocidad de un ataque informático es microsegundos? Entonces, eso es por considerar. Esto que tiene que ver con documentación, en especial el énfasis que garantice el proceso. En el análisis podemos encontrar con software especializado, por ejemplo, esto, saber cuándo se prendió, cuándo se apagó el equipo, ¿sí? ¿A qué hora se prendió? ¿Cuánto tiempo duró prendido? ¿Cómo se apagó? Lo mismo. Esto es algo que muestra lo que va por los cables de comunicación. Entonces uno hace como una especie, no es ilegal, es una especie de chuzada a la red. Y sale información. Esto sí también lo utilizan los malos para poder, por ejemplo, robar password y cosas así. Pero eso es lo que sale de un análisis. En la aplicabilidad, pues hablamos ya de que es para procesos criminales, litigación civil. Entonces, ¿qué les suena de litigación civil? O sea, no todos son un contexto legal de demanda, de juicio aquí, sino otros que involucran estafas, líos de matrimonio. Ah, sí, la búsqueda de las cosas del marido. Aquí como estamos aquí en el mes de la mujer, entonces no me voy a detener en esto, pero sí en este. De la esposa. ¿Sí?
No se imaginan la cantidad de trabajo que hay para el investigador en informática forense que tiene que ver con esto. Esa es una aplicabilidad, aparte del contexto que ya hemos hecho énfasis como tradicional, ¿no? Pero esto, investigación de seguros, ¿será que sí lo hizo, no lo hizo, cómo lo hizo? Si con un seguro es difícil pelear, pues ahora con esta otra herramienta también se necesita mucha experiencia, mucho conocimiento. Temas corporativos, aquí hablamos del espionaje industrial. Eso sigue pasando. Hace poco 2 grandes compañías de automóviles tuvieron problemas por ese espionaje industrial, y pues lo que tiene que ver obviamente con el ejercicio de la ley tradicionalmente. ¿En qué escenario y qué aplicabilidad, aparte de lo que vimos de lo que está en texto? Estamos hablando ahora en Colombia de una ley de teletrabajo. Usted está en su casa y usted trabaja, y esto ya es ley, ¿sí? Son ideas para recursos humanos, teletrabajo. Tenemos nosotros cómo abordarlo de manera responsable y hacerlo para no tener que buscar al perito forense. Sí, yo lo envié, pero no llegó, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Será que estamos abordados a un tema donde aplique la informática forense si sabemos cuántos ciudadanos somos en Colombia, más o menos, según el último censo? 45, 41... Vamos a dejarlo en 45 para que se lo lleven puesto, ¿sí? Entonces, 45 millones de habitantes. Miren las cifras del primer trimestre del año pasado en usuarios celulares. 51 millones. Esto es del año pasado. Y ya vimos que la evidencia está fuerte, ¿no? Esto... Hablando de derechos de autor, lo dice la Superintendencia de Industria y Comercio, esto lo dice el DANE. El 30% mínimo de los colombianos, de los hogares colombianos, tienen internet, tienen computador. Y esto lo dice MINTIC, Ministerio de Tecnologías de la Información, que para este periodo hay registrados 6.200.000 y pico de accesos a internet pues confirmados. ¿6 millones? De accesos a internet, de solo internet, no estoy hablando de telefonía, sino solo internet, o sea, con el énfasis de solo internet, pero ya vimos 51 millones de usuarios. Entonces, de a 2, 3 teléfonos, exposición pues total a esto. La casuística. Ataque al 911, eso despertó las alarmas en seguridad en todo sentido, seguridad de la información, seguridad física, seguridad de todo, ciberdefensa, de todo. Estas personas utilizaron técnicas de esteganografía para mandar mensajes de un lado al otro que reflejaban cómo iban a hacer el ataque del 911. Y el FBI descubrió que 19 secuestradores usaron los computadores de este sitio de FedEx en varias ciudades para poder planear y hacerlo. Pues es de lo más crudo en donde ha entrado, digamos, como la informática forense a encontrar evidencia que pues conlleva a eso. Pues para nosotros muy conocido, de todo lo que se encontró en los computadores de Raúl Reyes. Y algo del informe de eso que hizo la Interpol es, y lo delicado que es, cuando el ejército recupera los computadores, ellos empiezan a aprenderlos y a mirar y a chismosear, por decirlo así, y resulta que están manejando mal la evidencia. Entonces, entre tal fecha y tal hora, ahí no hubo ninguna cadena de custodia, ningún manejo de la evidencia, mejor dicho, llevados. Ahorita fueron cositas por definir y aquí son flores. A partir de que los recibe la DIJÍN, la Interpol avala todo el procedimiento. ¿Por qué? Se hizo dentro de las mejores prácticas, con los protocolos que son y todo. Exacto. Entonces aquí, por eso ese procedimiento pues sufrió tanto también controversia, ¿no? Porque se evidenció que eso había sido manipulado. La cantidad de información encontrada, pues la información per se no vale nada si no se hace dentro de los aspectos legales, ¿sí?
Aquí en Colombia sufrimos uno que se tuvo que ver con los computadores de Reyes y se aplicó la ley totalmente y en otras ya no. Entonces todo esto hace que sea fuerte o no sea fuerte la exposición del caso. Otro caso, lo del hijo de Uribe. Entonces una amenaza en Facebook, entran los investigadores forenses a hacer el análisis y encuentran de qué cuenta fue, cómo lo hicieron y pues la persona, digamos, que es capturada y judicializada. Esto, por ejemplo, es dos ejemplos en donde se evidencia que es el uso de tecnologías de información para cometer un delito tradicional. El desafortunado caso de la chica que contacta a dos amigos por Facebook, se hacen amigos, van, la asesinan, la roban, ¿cierto? Cómo se dio captura también a través de la informática forense, obviamente entró en contexto de investigación de otras especialidades, pero aquí es donde se entra a analizar todo lo que hizo el delincuente para poder dar pues con su captura. La investigación que se hizo con ocasión de lo que pasó en la registraduría, que hubo un bloqueo a la página de la registraduría, lo que les comenté anteriormente, el caso de Daniel Samper de Sojo. Entonces eso es algo que ya está pasando aquí, que se está abordando de una manera pues correcta en la mayoría de los casos, pero que hace falta, digamos, también de socializar en cuanto a qué es evidencia digital, cómo se aborda, cómo es que se maneja. En reflexiones hay muchas cosas que hay que integrar, ley de protección de datos, el manual de cadena de custodia. Si uno lo revisa, la versión que está hoy habla de ciertos tipos de evidencia, habla de evidencia videográfica o de los audios, hay que fortalecer la parte de evidencia digital. El Código de Procedimiento Penal habla de unas cosas, no entra en énfasis. Bueno, hay una serie de cosas por articular. Ya hay un COMPES que habla de ciberdefensa y ciberseguridad en Colombia. Entonces empieza a poner un escenario donde la información digital y todo lo que ella y sus implicaciones tenga a nivel nacional, pues necesitamos conocer, articular, ¿sí? Sentencias como la que el extracto que les conté, en donde ya se aborda para hacer, pues, tomar acciones de ley sobre eso. ¿Preguntas? ¿Cómo funciona el dispositivo bloqueador de hardware? Me voy a acercar para que quede registrada la grabación, el audio, señor. La pregunta es ¿cómo funciona el dispositivo de bloqueador de hardware? Es decir, ¿qué se conecta? ¿Cómo funciona realmente? ¿Cuál es el principio de acción de ese bloqueador? El bloqueador de hardware lo que hace es, cuando nosotros conectamos cualquier dispositivo, eso tiene unos canales de comunicación. Por ejemplo, si ustedes miran una USB, ahí hay 4 caminitos o conductores en cobre, ¿sí? Si es un cable, pues van cablecitos. Cuando se hace el bloqueo, el dispositivo determina por cuáles cables o por cuáles caminos se va la información en una sola vía e impide que la que viene para acá no entre, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una carretera, el principio son 2 carriles. El principio es que va para allá y la otra viene para acá. Pues yo bloqueo esta y solo dejo información que fluya en un solo camino. Ese es el principio de esos bloqueadores de hardware. Señora Miyuko. El delito informático se denuncia, como les dije, digamos que lo que ha atendido policía es a través de la página de la policía. Hay una opción que dice CAI virtual y ahí se puede generar la denuncia y ellos orientan al ciudadano sobre qué más debe seguir dependiendo de lo que uno les cuente. Entonces ellos reciben toda la información que ellos necesitan, uno se las entrega y ellos acompañan desde ahí eso. Si es delito informático, si es lo otro que es a través de, pues se hace un proceso de denuncia como de cualquier delito. Me están extorsionando, ¿cierto? Y me llegan correos, pues yo debo atender eso como una extorsión, no como un delito informático. Señora, la otra. Dado que el avance de la tecnología, digamos, es desproporcionado, ¿cuál sería el plan de contingencia para detener a los delincuentes informáticos? Debido a que la legislación quedaría rezagada precisamente por el avance tecnológico.
Uno de los desafíos para poder frenar el delito informático, que es la pregunta de la doctora, ¿cómo hacerlo? Pues el desafío es que el delito es transnacional. Lo compartimos en desarrollo de la exposición. Entonces, desde China, desde Rusia, desde la India, se atacan cosas que no están cubiertos por una legislación, digamos, internacional. Entonces, el llamado con cosas como lo que hizo el COMPES, con lo que se está haciendo a nivel de policías, con Interpol, es empezar a blindarse en cuanto a legislación. Uno de esos avances que se ha dado, por ejemplo, en Colombia, fue lo que se hizo con el manejo de los celulares robados. Entonces, ¿dónde estaba el comercio? Ecuador, Perú, Venezuela, los del entorno. Entonces ya hay una ley en todos esos países que habla de que el equipo no puede ser activado. Lo mismo hay que hacer para decir, si usted está generando un ataque, por ejemplo, desde allá o algo, pues hablemos el mismo idioma para poder ir tras el delincuente. La preparación y el entrenamiento pueden llegar hasta un punto, pero hay otro en donde la legislación realmente es donde tiene que entrar a aportar, porque si no, pues puede que sea delito en un lado y en otro no. Por ejemplo, en Rusia el delito informático es cero, o sea, se cometen muchos, pero la legislación es muy poca. Tanto que allá hay casas que venden números de tarjeta de crédito, con cuánto cupo la quiere Visa, Mastercard, que franquicia, y eso allá no es delito. Aquí ya es delito muchas cosas, es una gran ventaja. Entonces esa es una parte que hay que fortalecer mucho. Señor. Una preguntita. Si usted recibe un ataque de red con una dirección IP dinámica, ¿usted cómo identifica la IP original? ¿Y en qué varía el proxy si el atacante utiliza el proxy? Esa pregunta Que si recibo un ataque con una dirección IP que ha sido asignada dinámicamente, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestras máquinas acá en el instituto nos conectamos, se hace un direccionamiento automático, o sea, un gran servidor dice, usted va a trabajar hoy con esta, usted con esta y usted con esta. Generalmente esa dirección no cambia, pero si por alguna razón el servidor determinara, y eso está dinámico, pues él cambia esta y vuelve y cambia esta y cambia la otra. Si yo estoy haciendo la identificación del ataque y está en caliente, no me importa si es dinámica o no. Lo que hago es decir, es dinámica. ¿Cuál dirección tengo? ¿Quién la generó? ¿Cierto? Entonces la generó un servidor. Entonces salto de esa dirección que ya identifiqué al servidor. O hago una trazabilidad lo que más se pueda con herramientas, obviamente, de informática avanzadas para poder tratar de llegar a la máquina que en efecto generó eso. ¿Sí? Si no es en caliente, pues si me dicen que es dinámica, solamente me va a dar más dolor de cabeza porque ya no lo tuve en línea, por decirlo así, ya se desconectó, ya ahí perdí la evidencia. ¿Sí? Si quedó algún log, algún registro, pues puedo tratar de esculcar un poquito más. Doctora. Doctor, otra pregunta. Más allá de lo que usted mencionaba de la legislación para prevenir, ya desde el punto de vista de la aplicación práctica para uno como usuario común y corriente, ¿qué tips así prácticos, pequeñitos hubiera para que uno prevenga la posibilidad de ser víctima de cosas como estas que estamos hablando, que como usted mismo decía, cada día es más frecuente y más posible? ¿Ustedes han escuchado el paquete chileno? ¿Quién? Déjenme en sus manos. Sé que hay preguntas que hay que decir. ¿Quién no va a levantar la mano así diga lo que yo diga? Pero ¿quiénes han escuchado el paquete chileno? Pero especifique porque hay varios tipos de... Hay varios. ¿Cuál puede ser uno? Me fui. Uno. El de físico en que le dicen, venga, encuentre, ay, me encontré ese billete, cójala y resulta que hay... Y lo repartimos. Otra modalidad del paquete chileno. Ah, no, ¿Mediante mensajería de correo electrónico o de texto? Usted ya se movió al escenario digital. Es un paquete chileno. Pero otro paquete chileno del físico. Del real. Ah, no, cuando se y cuando se realiza la transacción le entregan otro. Uno que había antes muy común, esos pasan, y otro que iba al carro, y entonces que somos del F2, cuando existía el F2, muchas personas no saben que el F2 se acabó hace cuánto tiempo, y llegan y le dicen, no, es que yo soy del F2, y es que se robaron una plata, y llegan y sí,
Y entonces hacen un timo a la persona y generan uno, o el miedo de que si es del F2 y me toca entregar todo, ¿sí? O hacen otro timo que es, oiga, es que yo me acuerdo, ¿se acuerda de su hijo? ¿Cómo se llamaba? Ah, Ricardo, sí, Ricardo, que es de la vida de él. Y entonces eso en este término se llama ingeniería social. Y entonces se ganan la amistad de la persona y ahí es donde le sacan la platica. No tiene unas joyitas, no me desbara, tengo un negocio. Lo mismo pasa acá. O sea, ¿qué es lo que tiene que uno ver como individuo, como persona? Eso de que si le llegó el mensaje del banco, pues usted revise si realmente es del banco. Que usted se va a ganar una plata por ser cliente de no sé qué. Muchas personas dicen, me llegó un mensaje del éxito porque yo hago mercado allá y me voy a ganar tanta plata. ¿Y usted dónde hace mercado? En Carrefour. Y entonces, ¿por qué le hace clic al mensaje del éxito? No, es que yo fui una vez hace como 5 años, pero aquí le dicen que usted es un super cliente. Entonces, revisar ese tipo de cosas y no ser ingenuo. Y otras cosas a nivel tecnológico, pues que tener un buen antivirus actualizado, ¿sí? Manejar contraseñas seguras, una serie de cosas que van poniendo barreras a las demás personas. El cambio de la clave de la campaña que hace la superbancaria de no seas cabezadura, ¿sí? Ya, por ejemplo, les comentaba, hay software especializado que rompe contraseñas. Si su contraseña es Ricardo 123 o el nombre de mi hija Sara, ¿cierto? Y el año en que nació, entonces Sara 2009, pues eso va a ser fácilmente encontrable. Si yo escribo Sara con garabatos o cosas, ese tipo de cosas limitan, pero es más como de capacitarse y de saber qué pasa, ¿sí? Ahora, si yo estoy recibiendo, por ejemplo, una amenaza o algo así, pues estar en la jugada y denunciar, porque eso, o sea, hoy en día y se ha visto, digamos, como con más frecuencia, llega la amenaza y en efecto, pues viene el secuestro o viene lo que venga. Hay una modalidad, por ejemplo, de ciberdelito y se llama ransomware, y es que le mandan un software y le secuestran el equipo. Ese software encripta su disco duro y usted no tiene acceso a él. Y entonces quiere volver a ver su disco duro, pague tanto. En Pereira, aquí en Colombia, ya pasó eso hace un tiempito. Entonces viene lo tradicional y viene el informático, entonces estar pendiente de todo eso. Y obviamente, frente a cualquier novedad, pues no se quede callado, denuncia. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Ricardo, gracias a los participantes, gracias por su presencia y queremos recordarles que dentro de 15 días tenemos una nueva sesión de la hora académica forense. El tema de dentro de 15 días, 21 de marzo, es juegos de asfixia. Es una presentación que va a hacer el doctor Andrés Rodríguez Zorno, médico especialista forense del Grupo Nacional de Patología. Él hizo un posgrado en Europa sobre el tema, profundizó en ese tema y ese día va a compartir con nosotros una charla que tiene sobre el tema que es bien interesante. Entonces los invitamos a que nos acompañen de hoy en 15 a las 11 en esa charla. Muchas gracias y un gracias, doctora, gracias. Todos tuvieron la oportunidad de llenar la